La Associazione Calcio Milan, también conocida como AC Milan o simplemente Milan, es un club de fútbol italiano que pertenece a la ciudad de Milán, en la región de Lombardía. Fundado el 16 de diciembre de 1899 por Alfred Edwards y Herbert Kilpin, entre otros, bajo el nombre de Milan Football y Cricket Club, adoptó su actual denominación en 2003, la cual tuvo su origen en 1945. Compite en la máxima categoría de la Lega Nazionale y Professionisti Serie A del fútbol italiano, la homónima Serie A, desde su instauración en 1929 con la excepción de 2 periodos en los que descendió, la primera en la temporada 1979-80 y la segunda en la 1981-82 para un total de 84 temporadas, siendo el cuarto equipo italiano con más presencias. A ellas se suman otras 26 de ediciones anteriores para 110 temporadas en primera categoría, siendo el segundo club con más participaciones. El debut en la máxima categoría en el periodo previo a la ronda única se remonta a 1900. En ella ha obtenido 19 títulos de campeón o Scudetti, como tercer club más laureado. Completa sus registros nacionales con 5 títulos de la Copa Italia y 7 de la Supercopa, lo que lo coloca segundo en el palmarés histórico del país, donde se encuentra adscrito a la Federación Italiana de Fútbol. Fue el primer equipo italiano en haber ganado la Copa de Europa y el segundo europeo y primer italiano en cuanto a número de finales de Copa de Europa / Liga de Campeones de la UEFA jugadas con 11. En el ámbito internacional es el equipo italiano y tercer conjunto europeo y del mundo con mayor número de trofeos internacionales oficiales al lograr 18 títulos, por detrás de Real Madrid, FC Barcelona y Boca Juniors. Comparte el tercer puesto a nivel mundial con Independiente de Argentina. De ellos, 7 son de la Copa de Europa / Liga de Campeones de la UEFA, siendo el segundo en cantidad de trofeos, detrás del Real Madrid, 2 de la extinta Recopa de Europa, 5 de la Supercopa de Europa y 2 de la extinta Copa Europea Latina, además de otros 4 títulos intercontinentales o mundiales, 3 de la Copa Intercontinental, y 1 de su sucesora, la Copa Mundial de Clubes. También fue el primer equipo en ganar en 1991-92, el campeonato italiano de un solo grupo sin sufrir derrota, igualado por la Juventus en la temporada 2011-12, y ostenta el récord absoluto de partidos consecutivos sin derrota en los 5 principales campeonatos europeos. Numerosos jugadores han sido premiados durante su militancia en el club con galardones como el Balón de Oro y el FIFA World Player, ambos récords italianos compartidos con la Juventus. Identificado por su camiseta rojinegra de la que recibe el calificativo de Rossoneri, juega sus partidos de local en el Estadio Calcistico San Siro desde el año 1926, bajo una capacidad de 80.018 espectadores, siendo el estadio más grande del fútbol italiano. Este fue renombrado como Estadio Giuseppe Meazza en los años 80, y lo comparte desde 1947 con su acérrimo rival histórico, el Football Club Internazionale, con quien disputa el Derby della Madonnina, que ese es uno de los derbis más seguidos del fútbol. También tiene rivalidad con la Juventus, con quien disputa el llamado Derby dei Campioni. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol lo ha nombrado 4 veces como el mejor equipo del mundo del mes, ranking realizado desde el año 2000. Del mismo modo también lo ha designado como el mejor equipo del mundo del año 2 veces, desde que se estableciese el registro en 1991. Todos estos logros le sitúan como una de las instituciones futbolísticas más importantes y reconocidas en el mundo. El club es uno de los más ricos del fútbol italiano y mundial. Fue miembro fundador del ahora desaparecido Grupo G14 de los principales clubes de fútbol de Europa, así como su reemplazo, la Asociación de Clubes Europeos. Historia. Origen y primeros años. En vísperas del inicio del siglo XX, los ingleses Alfred Edwards y Herbert Kilpin, junto con un grupo de amigos y tras llegar a un acuerdo con unos empresarios, fundaron el 16 de diciembre de 1899 el Milan Cricket and Football Club, que fue dado a conocer el viernes 15 del mismo mes en un artículo del diario La Gazzetta dello Sport.
Las primeras oficinas de las cuales dispuso el club estaban ubicadas en la fiaschetteria toscana de la Via Berchet en Milán. Edwards, bastante conocido en la alta sociedad de Milán, fue el primer presidente electo del club. Los colores que siempre lo han distinguido son el rojo y el negro, y fueron escogidos en dicha reunión constitutiva para infundir respeto a sus rivales en alusión al diablo, alusión por la que suelen ser referidos. Formado por deportistas milaneses e ingleses, el club se inició como una sociedad donde, inicialmente, se incluía una sección dedicada al críquet y otra dedicada al fútbol. El club requería a sus socios una cuota anual de 20 liras. La idea enseguida caló entre los jóvenes italianos que habían estudiado en Inglaterra. Aún así, al contrario que el críquet, el fútbol era visto con reservas por parte de la clase alta de Italia. En enero de 1900, Edwards inscribió al equipo en la FIF, predecesora de la actual FIC. El primer partido oficial lo disputó ante el Football Club Torinese, el 15 de abril de 1900, partido en el cual los rossoneri perdieron por 3-0. Ese mismo mes el equipo conquistó el primer trofeo de su historia, la Medaglia del Re, entregada por el rey Umberto I, tras vencer por 2-0 a la Football Club Juventus y ser Kilpin el autor del primer gol de la historia del club. En 1901 y con tan solo 2 años, el club conquistaba el 5 de mayo su primer campeonato italiano, después de vencer al Genoa Cricket y Football Club por 3-0, con una hat-trick de su fundador. En 1902 el Milan conquistó la última edición de la Medaglia del Re, por lo que se quedó, siendo el tercer año consecutivo en el que la ganaba, con el trofeo en propiedad. En 1906, después de igualar a la Juventus en puntos al finalizar el Girone Finali, se tuvo que disputar un partido de desempate. Habiendo concluido este con un empate sin goles y dado que por entonces no se seguía el sistema de prórroga y barra o penales, la FIF designó el campo neutro de la US Milanese para disputar el segundo partido. Al estar dicho estadio situado en la misma ciudad de Milán, se desataron las protestas de los responsables de la Vecchia Signora, que se negaron a jugar, por lo que el título fue otorgado al Milán. El equipo volvió a coronarse campeón al año siguiente tras vencer al Torino de Andrea Doria. Además, logró adjudicarse la prestigiosa Palla d'Appals por tercer año consecutivo. En 1908, y tras unas disputas por la inclusión de jugadores extranjeros en el equipo, 43 socios abandonaron el club y formaron el Inter de Milán. Mientras que el Milán siguió siendo el club insignia de trabajadores y sindicalistas, Inter se convirtió en el equipo favorito de las clases altas de Milán. En 1916 el club obtuvo la Copa Federal, un trofeo no oficial que había reemplazado, por entonces, al Campeonato Nacional, el cual se encontraba suspendido a raíz de la Primera Guerra Mundial. Crisis y periodo de entreguerras. Durante aquellos años el Milán no obtuvo resultados destacados en el Campeonato Nacional, aunque contó con grandes jugadores como el delantero belga, Louis Van Gaal, Aldo Boffi, Riccardo Carapellese, Gino Cappello y el uruguayo Ettari Puricelli entre otros. Uno de los hechos que marcaron la historia de la sociedad, fue el de la inauguración del Estadio San Siro en el año de 1926 inspirado en la arquitectura de los estadios ingleses. Ya en 1919, el club cambió su denominación de Milano Football and Cricket Club a Milano Football Club, pero en 1938 y debido a que los orígenes ingleses de Milán no gozaban de gran estima por parte de los miembros del movimiento fascista italiano, el nombre pasó a ser Associazione Calcio Milano. Ese mismo año, el Milán disputó la Copa Mitropa, que fue la primera gran copa internacional europea de clubes, quedando eliminado en primera ronda. En 1940, Umberto Trabatoni fue nombrado presidente del club, puesto que no abandonó hasta 1954. La denominación del club fue abandonada una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, para retornar a la antigua designación pero conservando las siglas AC. Es así como surge, en 1946, la actual denominación de Associazione Calcio Milano. En este punto, Italia comenzó un largo y doloroso periodo de reconstrucción postguerra y el fútbol,
como sucedió con el resto del país, renacía a medida que se eliminaba el legado fascista. El renacer del club. Después de vivir un periodo de más de 40 años sin obtener un título, el Milan empezaba a escribir una nueva historia que repercutió totalmente en la imagen que se crearía en torno al club, tanto en Italia como en Europa. El tridente sueco. Andrea Rizzoli y la consolidación del club. Los periodos de Rocco y los primeros títulos internacionales. Para la temporada de 1961-62, el Milan contrató al legendario Nereo Rocco como nuevo director técnico del equipo, siendo uno de los principales difusores del célebre Catenaccio y el primero en aplicarlo en Italia. Rocco gozó, además, de mucho aprecio por parte de los tifosi rossoneri y de sus propios jugadores. Con una escuadra compuesta de jugadores de la talla de Rivera, Cesare Maldini, Giovanni Trapattoni y sumados al debut en Serie A de Giovanni Lodetti y las contrataciones de Gino Pivatelli y del brasileño Dino Saani, el Milan se consagró, en aquella temporada, como campeón de Italia por octava ocasión en su historia. En la campaña de 1962-63 y tras la ida de Sandro Salvadori a la Juventus y la contratación de Bruno Mora, el equipo conquistó la Copa de Campeones después de derrotar en la final al Benfica portugués y después de estar abajo en el marcador tras un gol de Eusebio, llegó a la remontada y la obtención del torneo, de la mano de 2 goles de Altafini. Al final de la temporada, Andrea Rizzoli dejó la presidencia del club, después de 9 temporadas en las que se inauguró el Centro Deportivo Milanello en 1963, además de la obtención, siempre bajo su mandato, de 4 Scudetti, una Copa Latina y una Copa de Campeones. En el campeonato italiano, el equipo finalizó en la tercera ubicación. Al término de la temporada, Nereo Rocco dimitió como director técnico del equipo, haciéndose cargo del Torino, mientras que Pivatelli se retiró del fútbol. Dell'Edolma Silvestri. El segundo periodo de Rocco. La conquista de la Isla Estella de Oro /I. None. Crisis financiera y descenso a la Serie B. Después de terminar terceros en la temporada de 1979-80 y de quedar eliminados en primera ronda de la Copa de Campeones, el presidente del club rossonero, Felice Colombo, entre otros dirigentes del club, estuvo involucrado en el denominado Totonero. Después de su respectivo juicio, el Milan descendió a la Serie B del fútbol italiano. Para la temporada subsiguiente, la escuadra lograba el ascenso a la Serie A tras terminar en la primera posición del campeonato, con Roberto Antanelli como capocannoniere del torneo y bajo la presidencia de Gaetano Morazzoni. En la Copa de Italia, el equipo no pasó la primera fase, donde pudo enfrentar al Inter de Milán, ante el cual perdió por la mínima. En la temporada de 1981-82, con Giuseppe Farina como presidente del club y tras una desafortunada campaña, el club regresó nuevamente a la Serie B. Bajo la guía de entrenador Hilario Castagner, el Milan logró ser promovido a la Serie A, gracias, en gran medida, a las grandes actuaciones de Mauro Tassotti y Alberigo Evani, 2 futuras estrellas de la sociedad. En una temporada de transición, al Milan llegaron Filippo Galli y Luciano Spinosi, entre otros refuerzos, con los cuales, el equipo se ubicó en la 8ª posición. Farina se empeñó en construir una escuadra competitiva, contratando a Nils Liedholm como entrenador y fichando a jugadores como Pietro Paolo Virdis, Marc Ateley, Ray Wilkins y Agostino Udi Bartolomei. Así se daba inicio a la temporada de 1984-85, donde el equipo logró un meritorio 5º puesto que le daba acceso a disputar la Copa de la UEFA. En la Copa de Italia y después de eliminar a la Juventus y al Inter, disputó la final ante la Sampdoria, ante la cual cayó por un global de 1-3. El 20 de enero de aquella temporada, debutó ante el Udinese, Paolo Maldini. Para la siguiente campaña, el Milan contrató a Paolo Rossi, quien formó un tridente junto a Virdis y Ateley. A pesar de ello, el equipo no lograba destacarse en el campeonato local. La sorpresiva eliminación en la tercera ronda de la Copa de la UEFA, ante el Waregem belga, desencadenó en la dimisión de Farina como presidente del club. Berlusconi y la reconquista de Europa.
Tras la salida de Farina, el Milan fue adquirido el 20 de febrero de 1986, por Silvio Berlusconi, convirtiéndose, ya para el 24 de marzo de aquel año, en el 21º presidente de la sociedad. Además de dotarlo de recursos económicos, Berlusconi implantó una nueva mentalidad en el equipo, con el fin de formar un equipo competitivo. El equipo finalizó la temporada de 1985-86 en la séptima posición. En la temporada de 1986-87, la escuadra rossonera iniciaba el recambio, con la llegada de jugadores como Roberto Donadoni, Daniele Maasarou, Giuseppe Galderisi, Dario Ubanetti y el portero Giovanni Gaali, todos ellos bajo la tutela del histórico Nils Liedholm. Tras un difícil inicio, el sueco fue reemplazado por Fabio Capello. El joven entrenador logró levantar al equipo hasta la quinta casilla, por lo que igualaba en puntos con la Sampdoria. El cupo a la Copa UEFA tuvo que decidirse en un único partido disputado en Torino, que el equipo rossonero se adjudicó por la mínima diferencia en el tiempo suplementario. Al final de la temporada, el equipo logró adjudicarse la tercera edición del Mundialito de Clubes. Los inmortales / de Sachai. None. Los invencibles / de Capello. None. Final del siglo XX. El ciclo de Ancelotti. La etapa de Allegri y el fin de la segunda era Berlusconi. Inestabilidad institucional y deportiva. Luego de varios meses de intensas negociaciones, el 13 de abril de 2017 se hace oficial y de forma formal, la venta del club, convirtiendo a Lee Yong-gon, número 1 del grupo chino, en nuevo presidente de la entidad. El 21 de mayo del 2017 en un partido contra el Bologna válida para la fecha 37 de la Serie A, con resultado 3-0 a favor de los locales, el Milan asegura el sexto puesto de la liga, por lo que ocupa la última plaza disponible para participar en la Europa League, pudiendo jugar la tercera ronda previa para la siguiente temporada. Esta sería la primera vez que el Milan jugaría en competencias europeas desde la temporada 2013 a 2014. El nuevo AC Milan echó a andar con un nuevo consejo de administración. Después de que él se cerrara definitivamente la venta del club por parte de Silvio Berlusconi, el consorcio chino que se hizo con el 99,93% del capital introdujo los primeros cambios. Se trata del Consejo de Administración, antes dominado por la familia del ex primer ministro italiano y esta vez formado por representantes de la nueva propiedad y reconocidos personajes del mundo empresarial. Entre ellos Marco Patuano, que entre 2011 y principios de 2016 fue consejero delegado del grupo de telecomunicaciones Telecom Italia. También han entrado Roberto Cappelli, que es socio de una firma italiana de fusiones y adquisiciones, y Paolo Scaroni, es consejero delegado de la energética Enel. Junto a ello, estarán Yong-gon Lee, nuevo máximo accionista y quien ha asumido la presidencia, Lubou, David Lee, y Su Rensuo. También estaría Marco Fasone, cuyo nombramiento como consejero delegado ya fue anunciado hace unos meses. Él sería el encargado de poner en práctica el proyecto de Yong-gon Lee, de cuya fortuna se desconoce la procedencia. Cabe recordar que el empresario, junto a otros inversores, pagó 500 millones de euros por el paquete accionarial de Berlusconi, además de hacerse cargo de una deuda de 240 millones de euros y avanzar 100 millones para evitar tensiones de tesorería en el club. Con el arribo de los nuevos inversores chinos y su acceso a la ronda previa de la Europa League, el Milan se ha puesto en marcha para la reconstrucción del club. Con la llegada de Fasone y Mirabelli las cosas han cambiado en el club, se han efectuado 16 despidos y 7 contrataciones como son las de Ricardo Rodríguez procedente del VfL Wolfsburgo, Mateo Musacchio es jugador del Villarreal, Frank Kessie que llega a préstamo desde el Atalanta, Andrés Silva actual 9 de la selección de Portugal y ex Oporto, Fabio Borini proveniente del Sunderland AFC, Hakan Alanolu del Bayer Leverkusen, y Andrea Conti procedente también del Atalanta. Sumando la llegada de los internacionales Lucas Biglia y Leonardo Bonucci. A finales de agosto,
el equipo clasifica a una competición europea después de 4 años tras haber superado la tercera y cuarta ronda previas ante equipos de Europa del Este. La temporada en Liga viene marcada por la inestabilidad donde los resultados negativos se van sucediendo y la afición va perdiendo la paciencia. Es a principios de diciembre cuando se le acaba el crédito a Maantela al empatarle el Benevento, equipo que no había puntuado hasta la fecha, en el minuto 94 con un gol del portero Alberto Brignoli, y es reemplazado por el exjugador rossoneri Gennaro Gattuso, hasta el momento entrenador del filial. En lo que a la Europa League se refiere, el conjunto de Maantela había conseguido superar la fase de grupos cómodamente donde había sido encuadrado junto a AEK Atenas, Rijeka y Austria Viena. Ya en marzo con Gattuso como entrenador derrotaría en 16avos al Ludogorets por 0-3 en la ida y 1-0 en la vuelta. En octavos fue emparejado junto al Arsenal. En el partido de ida en San Siro cayó por 0-2, y en el partido de vuelta pese a adelantarse en el marcador acabó perdiendo por 3-1 con un arbitraje polémico. En la Copa Doméstica consiguió clasificarse para la final tras eliminar a la Lazio en una tensa tanda de penaltis. El 21 de abril de 2018 pierden ante el colista Benevento de local por 0-1 con gol de Pietro Iemmello, pese a la expulsión al minuto 79 de Cheikh Diabaté, el Milán no pudo empatar ni remontar. En mayo disputó la final de Copa Italia frente a la Juventus, que perdió 4-0. Al ser la Juventus también campeón de Liga se clasificó a la Supercopa de Italia 2018. Esa misma semana se clasificó a la Europa League 2018-19 tras empatar 1-1 frente al Atalanta. Aunque a finales de junio, fue expulsado de la Europa League por incumplir el fair play financiero. Sin embargo, el 19 de julio del mismo año, el TAS anuló la sanción emitida por la UEFA. En este mes, el grupo Eliad toma el control del Milán. Para la temporada 2018-19 se incorporan a la plantilla Ivan Strinic, Pepe Reina, Alen Alilovic, Mattia Caldara, Gonzalo Higuaín, Timo Bakayoko, Samu Castillejo y Diego Laxalt. El 13 de diciembre de 2018 el equipo quedó eliminado de la Europa League de manera temprana en la fase de grupos tras perder 3-1 frente a Olympiacos en Atenas. El 24 de abril de 2019 quedó eliminado de la Copa Italia al perder 0-1 en San Siro frente a la Lazio en semifinales, y el 26 de mayo, aunque ganó 2-3 al Spal, quedó fuera de la Champions por quinto año consecutivo ya que Inter y Atalanta, quienes eran los que le peleaban la clasificación europea, ganaron sus respectivos partidos. Esto propició la renuncia de Gattuso al banquillo rossonero y la de Leonardo en la dirección deportiva. El 14 de junio, en comunicado oficial, se hizo pública la llegada de Paolo Maldini como el nuevo director de Estrategia Deportiva y Desarrollo. Asimismo, se anunció el nombramiento de Zvonimir Bouban como director de fútbol del club, un cargo recién creado. Bouban será responsable de la coordinación y supervisión de las actividades del área deportiva del club y trabajará en estrecha colaboración con el director ejecutivo del club, Iván Gazidis, y el director técnico recién nombrado, Paolo Maldini. Si bien el club había clasificado a la fase de grupos de la Europa League 2019-20, el club rossoneri fue excluido de la misma por problemas financieros. Por su parte, en cuanto a la dirección técnica, tras la renuncia de Gattuso, se anuncia la llegada de Marco Giampaolo, proveniente de la Sampdoria, convirtiéndose en el noveno entrenador rossonero en los últimos 10 años. Además de la llegada del nuevo entrenador, fue adquirido el primer jugador bosnio en la historia del club, Reid Krunic, el argelino Ismael Benacer, mejor jugador de la Copa África de Naciones 2019, el zaguero brasileño Leo Duarte, el delantero croata internacional Ante Rebic, y el delantero portugués Rafael Leo, mientras que Teo Hernández se incorporó como cedido proveniente del Real Madrid. Adicionalmente, terminaron contrato 5 jugadores, Ignacio Abate, Ricardo Montolivo, Andrea Bertolazzi, José Mauri y Cristian Zapata. Por otro lado, Gustavo Gómez Portillo, Patrick Cutrone y Manuel Locatelli fueron traspasados, Laxalt fue cedido al Torino Calcio, y el contrato de Ivan Strinic fue rescindido.
El 8 de octubre, a pesar de haber ganado 1-2 al Genoa CFC, el club decidió prescindir de los servicios de Gianpaolo. El 9, se oficializó la llegada de Stefano Pioli al banquillo del equipo rosonero. El 22 de diciembre de 2019 encaja un 5-0 a domicilio a manos del Atalanta, resultado que no se daba desde 1925. En enero retorna Zlatan Ibrahimovic, después de 8 años, saltando a la cancha en el encuentro contra Sampdoria con resultado final de empate a 0. En su visita a la isla de Cerdeña gana el encuentro contra Cagliari, un rotundo 0-2 con goles de Rafael Leo e Ibrahimovic. De local contra Spal un cómodo 3-0 por la Copa Italia lo pone en cuartos de final. Despacha a Udinese en un encuentro muy luchado con marcador final de 3-2 con goles de Teo Hernández y Ante Rebic en 2 ocasiones. De visita saca una victoria con el mínimo marcador contra Brescia. El martes 28 recibe a Torino FC por los cuartos de final de la Copa Italia con un resultado final de 4-2 sobre tiempo de alargue con goles de Bonaventura, Calhanoglu en 2 oportunidades y Zlatan Ibrahimovic, logrando su pase a semifinales para chocar contra Juventus. En febrero, luego de empatar 1-1 y de local contra el Hellas Verona, se vería las caras con el Inter de Milán. Con goles de Rebic y Zlatan Ibrahimovic se irían al descanso, un cómodo marcador a favor del Milán que nada hacía presagiar que en la segunda mitad todo se volvería una pesadilla. Min. 51 anota Brozovic, minuto 53 anota Vecino, empate en el San Siro, minuto 70 anota S. de Brig y cuando estaba por terminar el encuentro Lukaku se encarga de encajar el cuarto gol del Inter. Los de Pioli perdieron luego de 7 encuentros por Liga y Copa. Tras el derbi, seguirían una victoria ante Torino, un empate ante Fiorentina y una derrota frente a Genoa. Luego, el fútbol se suspendió por la pandemia de COVID-19 y retornaría recién el 12 de junio, cuando Milán disputó las semifinales de la Copa Italia contra Juventus, siendo eliminado tras igualar 0-0 en Turín. AC Milán volvió a las canchas en la fecha 27 contra Lecce y de visitante, saliendo victorioso con un 4-1 a favor. Tras la vuelta al fútbol, el Milán estuvo invicto hasta el final de la temporada, con 9 triunfos y 3 empates, destacándose victorias frente a Roma, Lazio y Juventus. De esta forma y pese al mal comienzo de temporada, el equipo finalizó 6 grados. Pioli y el resurgimiento 2-0-2-0 presente. En la temporada 20-21 se anuncia la contratación de Pierre Kalulu. Jens-Peter Hauge llegaron en calidad de cedido los jugadores Brahim Díaz del Real Madrid, Sandro Tonali del descendido Brescia con opción de compra y Diogo Udalot del Manchester United. Y las salidas de Lucas Biglia y Giacomo Bonaventura por término de contrato. En la Serie A 2020-21 el equipo de Pioli hizo una muy buena campaña, liderando la tabla durante gran parte del torneo y resultando campeón de invierno luego de ganar al Cagliari, además de encadenar una racha de 27 partidos sin perder que terminaría con un 1-3 en San Siro contra la Juventus. En el mercado de invierno fueron fichados Suayo Meite del Torino y Fikayo Tomori del Chelsea, ambos de préstamo con opción de compra y Mario Mandzukic que llegó gratis y la salida de Matteo Musacchio. Le cedieron a Lorenzo Colombo al Cremonese, Andrea Conti al Parma con compra obligatoria ambos hasta el final de la temporada y a Leo Duarte al Istanbul Başakşehir FK por un año con opción de compra. Ya en la mitad de temporada, perdió la punta del torneo frente a Inter tras obtener malos resultados en febrero, y poco a poco se fue quedando afuera de la lucha por el Scudetto. Levantó cabeza con un 1-2 a la Roma en el Olímpico pero resultó ser un espejismo puesto que se seguía presentando una inestabilidad de resultados y como consecuencia el equipo pasó de pelear la liga a ocupar la quinta posición tras caer 3-0 ante la Lazio. El equipo se recuperaría con un 2-0 Vies Benevento en San Siro, un categórico 0-3 a la Juventus a domicilio y una goleada histórica de 0-7 al Torino. Todo parecía que el Milán aseguraría su pase a la Champions en la jornada 37, sin embargo tropezaría empatando 0-0 contra el Cagliari y se vería en la necesidad de esperar una semana más para sellar su calificación, teniéndose que enfrentar a un viejo verdugo. El 23 de mayo del 2021,
Tras ganar al Atalanta 2-0 de visitante en la última fecha con 2 goles de penal de Franck Kessie, el equipo rossoneri regresó a la máxima competición continental tras 7 años de ausencia, confirmando el segundo puesto en la tabla, a 12 puntos del Inter que fue campeón. El 27 de mayo se anunció la contratación de Mike Maignan tras la salida de Gianluigi Donnarumma al PSG. Llegó el mercado estivo y activaron la opción de compra de Sandro Tonali y Fikayo Tomori y se prorrogó el préstamo de Brahim Díaz. Se incorporaron al equipo Olivier Giroud y Tiémoué Bakayoko del Chelsea, Fodeballo Toure y Pietro Pellegrini del Mónaco, Alessandro Florenzi, Junior Messias y Antonio Mirante y salieron del equipo, Hakan Alanolu al eterno rival Inter, Jens Peter Houg al Eintracht Frankfurt, Antonio Donnarumma al Padova y Mario Mandzukic. En la temporada siguiente el equipo consiguió la clasificación a la Champions League por segundo año consecutivo de forma anticipada a falta de 4 jornadas, teniendo como figuras principales del plantel a Maignan, Tomori, Hernández, Tonali, Benacer, Ibrahimovic y Leo. Se coronaron campeones luego de 11 años al derrotar en la última fecha al Sassuolo por 0-3 con 3 asistencias de Leo, quien fue elegido mejor jugador del torneo. El grupo Eliat, luego de infructuosas negociaciones con Inverscope, acordó la venta mayoritaria al fondo Redbird por alrededor de 1.200 millones de euros. Se estima que la transferencia se completará en septiembre del 2022. Símbolos. Historia y evolución del escudo. Durante varios años, el escudo del AC Milán era simplemente el escudo de la ciudad de Milán, que originalmente era la bandera de San Ambrosio. La insignia moderna que se usa hoy en día representa los colores del club y la bandera del municipio de Milán, con el acrónimo ACM en la parte superior y el año de fundación en la parte inferior. Himno. En 1984, el músico rossoneri, Enzo Janazzi, había escrito e interpretado el himno Mi Milan para el equipo de Milán. Luego, en 1988, el himno oficial del club era Milán, Milán, coescrito por el cantautor Tony Renis, fanático rossoneri, y por Massimo Guantini, con algunas pequeñas intervenciones en el texto del entonces propietario del AC Milán, Silvio Berlusconi. Desde 2015 hasta la actualidad, el rapero Emischila y el bajista Saturnino han sido los intérpretes del himno oficial, Almohadilla Rossoneri, para conmemorar el 116º aniversario del club. Mascota. El 16 de febrero de 2006, el club adoptó una nueva mascota oficial, diseñada por la compañía Warner Bros. Y se conoce como Milanello. Esta mascota es un diablo rojo con el uniforme rossoneri y un balón de fútbol, cuyo nombre también rinde homenaje al del Polideportivo Club. Según el director de Warner Bros., Maurizio Di Stefano, la idea de la mascota era que fuera moderna respetando la tradición de Milán. Tenía que ser dinámica, con ganas de marcar y ganar. Orgullosa y fuerte, con un rostro decidido, la mascota no debe ser un dibujo estático sino que debe cobrar vida. Indumentaria. El origen de los colores rojo y negro del club se remontan a su fundación, cuando fueron seleccionados por Herbert Kilpin para representar el ardiente fervor que es parte de los miembros del equipo y para infundir miedo en los rivales. Al imponerse las leyes fascistas en Italia, los milanistas se vieron obligados a llevar una camiseta blanca con 2 franjas verticales, una negra y otra roja, además de italianizar su denominación. En 1942 el club volvió a su camiseta estableciendo que estuviese formada por 5 franjas verticales rojas y negras. En 1962 y 1978, la camiseta original de la firma Kilpin reapareció, pero con un cuello negro y otro en V, respectivamente. En 1981, se convirtieron en el primer equipo en imprimir los nombres de sus jugadores en el dorso de las camisetas, misma temporada en la que se introdujo la imagen de un diablo en el costado derecho para celebrar su 10º scudetto. Más tarde, fue de los pioneros en Italia en integrar el nombre del sponsor en la camiseta. La camiseta de portero fue de color negro hasta 1999, donde una amarilla rememoraba la obtención del 10º scudetto.
En el año del centenario la camiseta de Kilpin fue presentada una vez más, pero con la estella de oro impresa en la indumentaria. Desde el 16 de febrero de 2006 la AC Milan tiene una mascota oficial diseñada por la Warner Bros., Milanello, un diablo rojo con la camisa, rosonera, y un balón de fútbol. Uniforme titular, camiseta negra con franjas rojas, pantalón blanco, medias blancas. Uniforme alternativo, camiseta blanca, pantalón blanco, medias blancas, todos con detalles en rojo. Tercer uniforme, camiseta azul, pantalón azul, medias azules. Instalaciones. Estadio. El Estadio Giuseppe Meazza, también conocido como San Siro, por los hinchas rossoneri, fue fundado el 19 de septiembre de 1926 en Via Piccolomini 5, habiéndose iniciado su construcción en 1925 y por iniciativa del entonces presidente del Milan, Pietro Pirelli. La estructura corrió por cuenta del ingeniero Alberto Cullini y del arquitecto Ulisse Stacchini. El estadio estaba compuesto por 4 tribunas rectilíneas y podía albergar a 35.000 espectadores. El partido inaugural lo llevaron a cabo el Milan y el Inter de Milán, siendo victoria de 6-3 para los nerazzurri. Para 1935, se realizaba la primera modificación al ampliar la capacidad de aforo a 55.000 espectadores. La segunda ampliación se produjo para 1955 con una transformación drástica. La capacidad total alcanzaba los 100.000 espectadores, pero se limita a casi 86.000 por cuestiones de seguridad. La última gran modificación, se concretaría para la Copa Mundial de 1990. En la actualidad, el estadio cuenta con una capacidad de 85.700 espectadores y dimensiones de 105 x 68 metros, siendo el estadio más grande de Italia, el tercero en Europa y el 10º a nivel mundial. Es además, considerado por la UEFA, como uno de los estadios de categoría 5 estrellas. El recinto es de propiedad municipal y se renombró en honor a Giuseppe Meazza, jugador italiano que militó en ambas escuadras, lo que enardeció a los interistas, pero no logró el mismo estado en Rosoneros puesto que el paso de aquel jugador por el club fue muy discreto. El 8 de julio de 2015, el club ha recibido el visto bueno de la Fondazione Fiera para la adjudicación de los terrenos de la antigua Feria de Congresos de la ciudad italiana. El proyecto de la entidad se ha impuesto al de un grupo hotelero, ya que proponen una inversión cercana a los 350 millones de euros para construir un nuevo estadio que dinamizará la actividad económica del distrito de Portello. Instalaciones deportivas. Milanello es el centro deportivo del equipo de fútbol AC Milan, localizado a 80 kilómetros de Milán, cerca de Varese. Ideado por Andrea Rizzouli e inaugurado en 1963, en 1986 con la llegada de Silvio Berlusconi a la presidencia del club el centro sufrió una profunda renovación. Actualmente el complejo tiene una superficie de cerca de 160.000 metros cuadrados y cuenta con 5 campos de fútbol oficiales y de uno más pequeño de césped artificial de. El gimnasio se reformó en la temporada 2000-01 también a petición de Silvio Berlusconi. El gimnasio consta de 3.000 metros cuadrados de superficie tras la reforma. Se duplicó el espacio y desde el año 2002 dispone del Milan Lab que mediante dispositivos instalados de alta tecnología permiten realizar un seguimiento y un control al detalle del estado físico de los jugadores, y cuenta con oficinas para el entrenador y los asistentes, una sala de televisión, una de billar, un bar y una cocina, 2 comedores, una sala de prensa, el meeting room, el lavadero y el centro médico. Los equipos de la cantera también tienen su propio edificio, es entre otras cosas la escuela. El autobús de los chicos de las categorías inferiores pasa 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. El resto del día los chicos se encuentran en la escuela. Datos del club. Denominaciones. A lo largo de su historia, la entidad ha visto cómo su denominación variaba por diversas circunstancias hasta la actual de Associazione Calcio Milan, vigente desde 2003 aunque establecida en 1939.
El club se fundó bajo el nombre de Milan Football y Cricket Club hasta que abandonó la práctica del cricket en 1919. A continuación se listan las distintas denominaciones de las que ha dispuesto el club a lo largo de su historia. Milan Football y Cricket Club, regularización del club. Milan Football Club, primer cambio en su denominación tras desaparecer la sección de cricket. Milan Associazione Sportiva, tras la instauración del fascismo se produce una italianización de los anglicismos. Associazione Calcio Milano, el régimen impone finalmente dicha denominación. Associazione Calcio Milan, tras la posguerra de la Segunda Guerra Mundial varía ligeramente la alusión a la ciudad en consonancia con su primera denominación anglosajona. Milan Associazione Calcio, antepone el nombre de la ciudad en su denominación. Associazione Calcio Milan, recupera su antigua denominación. Palmarés. La AC Milan acumula en sus más de 110 años de historia 50 trofeos oficiales tanto nacionales como internacionales. Entre ellos destacan por importancia, 7 Copas de Europa / Liga de Campeones de la UEFA, 2 Recopas de Europa, 5 Supercopas de Europa, 2 Copas Europeas Latinas, 3 Copas Intercontinentales y una Copa Mundial de Clubes en el plano internacional, y 19 Campeonatos de Liga, 5 Copas de Italia y 7 Supercopas de Italia en los campeonatos nacionales. Considerado por la FIFA como el 9º mejor club del siglo XX, es además uno de los únicos 5 clubes que posee la Copa de Europa en propiedad, lo que le otorga el derecho a llevar en la manga izquierda de su uniforme la insignia de campeón múltiple de la competición. En ella se ha enfrentado a X rivales distintos en las 28 ediciones disputadas en la considerada como la máxima competición europea a nivel de clubes. En su país posee 11 trofeos de la Liga, copa entregada desde la edición 1960 a 61 junto con el Scudetto, tan solo superado por los 22 del primero. Fue considerado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el mejor club del mundo en los años 1995 y 2003, merced sobre todo a los citados éxitos continentales. Fue el primer equipo italiano que ganó la Copa de Europa, actual Liga de Campeones, siendo el más laureado de su país. Nota, en negrita competiciones vigentes en la actualidad. Torneos nacionales, torneos internacionales, Club del año IFS en 1995, 2003. Trayectoria. Es uno de los 3 clubes que más veces ha disputado la Primera División, máxima competición de clubes en Italia, desde su fundación en la temporada 1898 a 99 sumando un total de 114 apariciones, 88 de ellas pertenecientes a la vigente serie A. Ocupa el tercer puesto en la clasificación entre los 68 participantes históricos además de ser el segundo más laureado con 19 títulos. Su peor actuación se registró en la temporada 1979 a 80 cuando finalizó en 15º puesto, con el subsiguiente descenso a la Serie B. Esta la ha disputado únicamente 2 ocasiones, siendo campeón en ambas. En cuanto al panorama internacional, el club fue uno de los clubes que participaron en la primera edición de la Copa de Europa, actual Liga de Campeones y más prestigiosa competición de clubes en Europa, habiéndola disputado desde entonces un total de 29 temporadas con ausencia en 38 ediciones, es, por tanto, el segundo club italiano con más presencias por detrás de la Juventus Football Club. En ella sumó un total de 7 títulos que le sitúan como el segundo mejor equipo de la competición entre sus 530 participantes históricos, y el mejor de los italianos a nivel de títulos. En el resto de competiciones oficiales nacionales suma un total de 85 apariciones, destacando 74 presencias en la Copa Italia, segunda competición por importancia en el país, sobre 75 posibles, para 24 ausencias en alguna de ellas sumando las correspondientes a la Supercopa de Italia, y 29 apariciones en el resto de competiciones oficiales internacionales para 22 temporadas totales ausente en competiciones UEFA. Completa sus temporadas en los principales torneos UEFA con 12 presencias en la Copa UEFA / Liga Europa y 4 en la extinta Recopa de Europa. Nota, en negrita competiciones activas. Nota 1.
incluidos los datos del campeonato italiano, prima categoria, prima divisione y divisione nazionale, torneos precursores de la Serie A y los partidos de desempate. Nota 2, incluidos los datos del torneo estivo 1986 para eliminados de la Copa Italia 1985-86. Economía. El 13 de abril de 2017, Milán se convirtió en subsidiaria de Rossoneri Sport Investment Luxembourg, que adquirió el 99,92973% de las acciones de AC Milan S.p.A. de Fininvest. Lee Jong-un se convirtió en el nuevo presidente y Marco Fasone fue confirmado como CEO. Los otros miembros de la junta directiva fueron Roberto Cappelli, David Anli, Lubou, Marco Patuano, Paolo Scaroni y Surrensuo. Sin embargo, el fondo de inversión de Lee Jong-un fue eliminado como accionista de Rossoneri Sport Investment Luxembourg el 10 de julio, después de incumplir una promesa con Elliott Management Corporation, que prestó una gran suma de dinero a Lee en el 2017 para finalizar la adquisición. Otros socios de Elliott fueron Arena Investors y Blue Sky, según informes de noticias. Elliott nombró una nueva junta directiva tanto para Rossoneri Sport Investment Luxembourg como para Milán, con Paolo Scaroni como nuevo presidente de la Junta de Milán y director general interino. Los 4 miembros chinos anteriores de la Junta y el exdirector ejecutivo Marco Fasone fueron despedidos. Según Deloitte Football Money League, en la temporada 2005-06, Milán fue el quinto club de fútbol con mayores ganancias del mundo con unos ingresos estimados de 233,7 millones de euros. Sin embargo, cayó al octavo lugar en la temporada 2011-12, al décimo en la temporada 2012-13 y al duodécimo en la temporada 2013-14. El club también está clasificado como el octavo club de fútbol más rico del mundo por la revista Forbes a partir del 2014, lo que lo convierte en el más rico del fútbol italiano, superando apenas a la Juventus, que ocupa el 9º lugar, por un estrecho margen. Emirates es el patrocinador principal actual de la camiseta del Milán desde la temporada 2010-11 y hasta la actualidad. Esto sigue a una relación de 4 años con la compañía austríaca de apuestas en línea Bwin.com como patrocinador. Anteriormente, la empresa de automóviles alemán Opel, había patrocinado al Milán durante 12 temporadas. Durante la mayor parte de esos 12 años, Opel se exhibió en la parte delantera de la camiseta, pero en las temporadas 2003-04 y 2005-06, respectivamente, se exhibieron Meriva y Zafira. Las camisetas actuales son suministradas por Puma. Anteriormente, fue suministrado por el fabricante alemán de ropa deportiva Adidas, cuyo acuerdo estaba programado para ejecutarse hasta 2023. El acuerdo convirtió a Adidas en el fabricante oficial de todos los kits, equipos de entrenamiento y réplicas. Sin embargo, se anunció una terminación anticipada del acuerdo en octubre de 2017, a partir del 30 de junio de 2018. Antes de Adidas, la empresa deportiva italiana la ATO producía la ropa deportiva de Milán. AC Milan Group registró una pérdida neta agregada en los últimos años, que fue una de las más importantes entre los clubes italianos. En el 2005, perdió 4,5 millones de euros, en 2006, un beneficio neto de 11,9 millones de euros, en 2007, una pérdida neta de 32 millones de euros, 2008, una pérdida neta de 77 millones de euros, 2009, una pérdida neta de 19 millones de euros, en 2010, una pérdida neta de 65 millones de euros, en 2011, una pérdida neta de 67.334 millones de euros, en 2012, una pérdida neta de 6.857 millones de euros y en 2013, una pérdida neta de 15,7 millones de euros. Como consecuencia del resultado financiero agregado a 2 años y medio en los periodos de presentación de informes que terminan el 31 de diciembre de 2015, 31 de diciembre de 2016 y 30 de junio de 2017, al Milán se le prohibió inicialmente participar en las competiciones europeas debido por el incumplimiento del fair play financiero.
Sin embargo, la prohibición europea fue levantada mediante un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. A Milán se le permitió alcanzar la condición de equilibrio el 30 de junio de 2021 o antes. Relación con stakeholders. La Asociazione Calcio Milan S.p.A. controla el 100% de Milan Entertainment S.r.l., Milan Real Estate S.p.A. y Fondazione Milan, Onlus. En otras sociedades posee el 50% de MI Stadio S.r.l. y el 45% de San Siro S.r.l. Milan Real Estate S.p.A. es la sociedad en la que se encuentran los activos fijos de la sede di Via Turati 3 y el centro deportivo milanello Milan Entertainment S.r.l. La società nata nel 2005 come Servizi Milan S.r.l., Ayaqueilia AC Milan S.p.A. ha ceduto i diritti di sfruttamento ventennale del marchio tramite conferimento di ramo de Hacienda valutato da una pericia del prof. Paolo Joveniti pari a 182,6 milioni di euro. MI Stadio S.r.l. es el consorcio formado en un 50% por el AC Milan y el Club Inter para la administración del Estadio Giuseppe Meazza. San Siro S.r.l. es una agencia de desarrollo local, para el Quartiere San Siro, participada por Milan, Inter y la Fondazione Chiama Milano con Fondazione Milan Onlus, creada el 20 de febrero de 2003, el Milan busca satisfacer las necesidades primarias de las personas menos favorecidas en sectores como la asistencia social, cultural e iniciación en el deporte. Jugadores. Destacan en la historia del club los jugadores que más años estuvieron bajo disciplina del club, los lombardos Paolo Maldini, Alessandro Costacurta y Franco Baresi, siendo los únicos en superar la veintena de temporadas cada uno en el primer equipo, y Maldini fue además el jugador que más títulos oficiales logró como jugador del club con un total de 26 en cuanto al número de partidos. El mismo Maldini encabeza la lista con un balance de 902 partidos, casi 200 por encima de Franco Baresi. Y es además el tercer jugador que más internacionalidades posee con Italia con un total de 126, mientras que quien encabezaba la lista de goleadores históricos es el sueco Gunnar Nordahl con 221, 46 por delante del ucraniano Andriy Shevchenko, último gran goleador milanista. Cabe destacar a Clarence Seedorf como el extranjero con más partidos con la camiseta rosonera, con 433. Entre los jugadores en activo en la actualidad del club, el romano Alessio Romagnoli es el jugador que más partidos acumula con 221 apariciones repartidas en 6 temporadas, mientras que el máximo goleador es el sueco Zlatan Ibrahimovic con 85 goles en 5 años, lo que arroja un promedio aproximado de 20 tantos por temporada. Plantilla 2022 a 23. Altas y bajas 2022 a 23. Números retirados. Merecen ser destacadas algunas generaciones de futbolistas del club como el Milan de Sacchai, equipo que consiguió conquistar 2 Copas de Europa y plasmar un legado en los años 1990, también conocido como Gl'immortali di Sacchai, en el que destacaron jugadores como Marco Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Carlo Ancelotti, Roberto Donadoni, Franco Baresi, Paolo Maldini o Alessandro Costacurta, entre otros, y que obtuvo reconocimiento y loas en todo el fútbol mundial, o el equipo del trío Grenoli, en los años 1950, con sus referentes nórdicos Gunnar Gren, Gunnar Nordahl y Nils Liedholm, como uno de los mejores ataques de la historia del club. Casi la totalidad de los futbolistas de la actual plantilla han sido internacionales al menos una vez en alguna categoría a lo largo de su carrera futbolística. Entre ellos, los más representados a fecha de las últimas convocatorias corresponden a la selección italiana absoluta con 5 representantes, sumando entre todas las categorías italianas un total de 7 futbolistas entre los 8 integrantes del equipo. Entre ellos, destaca Alessandro Florenzi como el jugador rosonero en activo que más veces ha vestido la camiseta de la selección absoluta italiana con 45 apariciones, marca lejos de la absoluta del club a nivel nacional del ex milanista Paolo Maldini con 126. Entrenadores. El inglés Herbert Kilpin fue el primer técnico que tuvo el club milanés, ocupando el cargo en 1900. Tras él, 57 entrenadores han dirigido al equipo hasta el actual, Stefano Pioli.
A lo largo de su historia un total de 38 técnicos italianos han dirigido al equipo, sin contar las comisiones técnicas formadas por varios integrantes, siendo la nacionalidad más repetida, seguidos por 4 húngaros, 3 ingleses, 3 austríacos, 2 suecos y 2 uruguayos. Argentina, Brasil, Países Bajos, Serbia y Turquía completan el elenco de nacionalidades de los entrenadores del club. El italiano Guido Moda fue el que más años estuvo en el cargo con 7 temporadas, más otro periodo mensual en 1926, hasta la llegada en 2001 de Carlo Ancelotti, quien ocupó el cargo un total de 8 temporadas ininterrumpidas. El nombre del exjugador del club fue uno de los más resaltables dentro de la parcela técnica junto al de sus compatriotas Fabio Capello o Arrigo Sacchai. Seguidores. El club milanista es una de las mayores preferencias entre los aficionados a nivel de clubes de fútbol tanto en Italia, como en Europa y a nivel mundial en general. A fecha de 1992 el club era el que más socios acumulaba en el país con 71.895. Según un sondeo efectuado por la sociedad encuestadora Demos y publicado en el periódico nacional La Repubblica el 24 de agosto de 2006, la AC Milán con un 16% se ubica como el segundo club con más seguidores en Italia. Sondeos de popularidad futbolística efectuados por el Instituto Renato Mannheim en julio de 2007 y publicado por el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport, situaban al club como el segundo en preferencias con un 12,4%. Encabeza sin embargo las preferencias con un estimado del 20,3% en el rango de aficionados hasta los 24 años, y que es la cuota más importante del mercado futbolístico de Italia. A nivel europeo la escuadra rossonera es el séptimo club con más seguidores, y primero italiano, con más seguidores en Europa según un estudio publicado por la sociedad alemana Sporting Market en el año 2010. Dichos registros se mantienen a septiembre de 2012 tras otra encuesta de Demos IP, situándole como el segundo club con más seguidores de Italia, con un porcentaje de 15,8% de seguidores afines. AC Milán en la cultura popular. En el sector del cine, entre las películas dedicadas al equipo rossoneri se encuentran Gli eroi della domenica del director Mario Camerini, donde narra un partido de fútbol de los rossoneri, de una mujer en peligro y un intento de corrupción. En la película aparecen muchos de los jugadores del AC Milán de la época, como Lorenzo Buffon, Carlo Annovazzi y todo el Grenoli, además del entrenador Leijo Steidler. En otra película titulada Audace colpo dei soliti ignoti de Naniloi, un grupo de matones romanos se dirigen a Milán fingiendo seguir al equipo gialloroso, con la intención de llevar a cabo un robo en la furgoneta del Totocalcio. Luego hay una película de 1982 de Enrico Banzina, Excepzionale, veramente, en la que Diego Abatantuono interpreta a un hincha del Milán, Donato Caboulo el Ras della Fossa. Lo mismo en su secuela del 2006, Excepzionale veramente, Capitolo Secondo, de nuevo por Banzina. En 1989 Massimo Uboldi, en Fratelli d'Italia, interpreta a un fanático del Milán, obligado a emprender un viaje aventurero en coche junto a 2 peligrosos ultras giallorosi, Romoulo y Remo, recién liberados de prisión, interpretados por Angelo Bernabucci y Maurizio Mattioli. Los mismos actores, con roles similares, aparecieron más tarde en Tifosi, una película de 1999. En el ámbito musical, el popular cantautor, Adriano Celentano mencionó a Milán en la canción de 1968, Eravamo in 100.000, Rio dell'Inter, Ley del Milán. En 1979 Lucio Dalla rindió homenaje al título conseguido de la Champions League 1963 luego de vencer a Benfica, Poi Milán e Benfica, Milano c'è fatica. Mientras el gran aficionado rossoneri Enzo Janazzi recordaba, en la canción de 1974, Vincenzina e la fábrica, temporadas sometidas con, Sirou a Sirou anche eristou Milanchi, Stou Riverace ormai non mi segna più. También recordamos al actor Umberto Smaila, quien escribió e interpretó en 1987 el himno del Milán Ultras Canto Rossonero y Laura Pausini, reinterprete del Milán,
quien hizo un dueto con Carlo Ancelotti en el Estadio San Siro para celebrar la victoria de la Champions League 2007. La popularidad de la AC Milán en las redes sociales es amplia. Al 11 de enero de 2016 le seguían 24,7 millones de seguidores en Facebook, 3,1 millones en Twitter y 1,9 en Instagram, ocupando el primer lugar en Italia y el octavo a nivel mundial. El club también cuenta con alrededor de 300,000 suscriptores de YouTube y más de 5 millones de fanáticos en Google y el 16 de diciembre de 1999, para celebrar el centenario de la fundación del club, nació Milan Channel, un canal de televisión de pago temático que emite continuamente noticias y eventos centrados en el mundo de Milán. El 1 de julio de 2016 el canal cambia de nombre a Milan TV, renovando gráficos y logotipos. Temas similares también se difunden a través de Milantime, la televisión web oficial del equipo rossoneri, que se transmite a través del sitio web oficial del club. De manera más general, la distribución de contenido se lleva a cabo a través de una plataforma integrada de un solo entorno, incluyendo social, web y móvil, lanzada en 2010 con el proyecto Milan Media Factory. Entre las emisoras de radio se encuentran Radio Italia, la radio oficial del club, y la radio deportiva Radio Milan Inter, cuyas retransmisiones están dedicadas a los dos equipos milaneses. En el campo editorial Forza Milán, durante más de medio siglo fue la revista oficial del equipo, fundada en 1963 por el periodista Gino Sansoni y publicada por Panini. Dedicado íntegramente a los acontecimientos del club, bajo la dirección de Gigi Besigna alcanzó una tirada mensual de 130.000 ejemplares. Rivalidades. Rivalidades nacionales. La rivalidad más enconada de los milanistas es frente al Fútbol Club Internazionale, de la misma ciudad, con quien ha disputado un total de 209 encuentros desde que se enfrentasen por primera vez el 18 de octubre de 1908 en el conocido Derby de Madonnina. Dicho primer partido, de carácter amistoso, tuvo lugar en Chiasso, Suiza. El 29 de junio de 1969, después de más de 60 años, se volvió a repetir el hecho de jugar el Derby de Milán en el extranjero. Aquel encuentro, también amistoso, se disputó en el Yankee Stadium de Nueva York, en el ámbito del torneo Ciudad de Nueva York. El final de esa década trajo consigo un asentamiento socioeconómico del país italiano y en especial en la Lombardía, cayendo en desuso varios calificativos en referencia a la clase de los seguidores de uno y otro equipo como, Castiavit, o, Baustia, ambos con tintes despectivos. La historia de los enfrentamientos evidencia que los milanistas dominaron a los interistas hasta el 1929, año de la consolidación del fútbol profesional con la Serie A. Por el contrario, en su periodo de oro, los nerazzurri tuvieron un gran predominio durante casi una década. De 1929 a 1937 los interistas tuvieron una racha de 17 partidos sin perder, la mayor racha invicta en las grandes rivalidades del fútbol. Ambos conjuntos sitúan a la ciudad de Milán como la segunda con más títulos de la Copa de Europa / Liga de Campeones con 10, 3 por detrás de Madrid, y la única en tener a 2 campeones. Otra gran rivalidad es con la Juventus, con quien se ha enfrentado en una final de la Liga de Campeones de la UEFA, 5 de Copa Italia y 2 de Supercopa de Italia. Cabe destacar que la Vecchia Signora estuvo 12 partidos sin perder desde 2016 hasta 2020. La mayor racha entre ambos conjuntos. Para agregar, a la fecha de 2022, los bianconeri solo han perdido 3 de los últimos 27 partidos. Rivalidad con el Real Madrid. De carácter meramente deportivo, desde la creación de las competiciones europeas ambos compiten por la supremacía en la Copa de Europa / Liga de Campeones, resultando el balance en 14 títulos frente a 7, pese a ello, no disputan un encuentro de relevancia desde 1990, aunque sí se vivieron remarcables duelos en rondas menos importantes del torneo. Adicionalmente, llama la atención que los dos clubes con más títulos y finales disputadas, con 13 de 16 para los madrileños y 7 de 11 para los milaneses, solo se han enfrentado en una ocasión en la final,
en la temporada 1957-58 con victoria madridista. Con ambos conjuntos españoles dichos enfrentamientos se extiende más allá de Europa, siendo algunos de los conjuntos que más trofeos internacionales acumulan, dominando el palmarés UEFA. Fernando Redondo y Clarence Seedorf lograron alzar la Liga de Campeones de la UEFA con ambos conjuntos, aunque el argentino no jugó la final con el club italiano, mientras que el neerlandés sí jugó como titular las 3 finales que ganó en 1998, 2003 y 2007. Por su lado, Ricardo dos Santos Kaká también jugó en ambos equipos, pero solo se coronó campeón de Europa en 2007 con el conjunto rosonero frente al Liverpool FC junto al jugador neerlandés. De estos 3, el neerlandés fue el único propiamente relevante en la historia de ambos equipos, ya que el jugador argentino tuvo una trayectoria discreta en el conjunto rosonero, así como el brasileño tuvo un paso con más pena que gloria en el club blanco debido a sus continuas lesiones que lo alejaron de su mejor versión, que le hizo ganar el Balón de Oro en 2007. Otros jugadores que pasaron por ambos clubes fueron Pablo Gabriel García Pérez, Antonio Casaano, Ronaldo Nazario, Emerson Ferreira da Rosa, Klaas-Jan Huntelaar, David Beckham, Robinho, Cristian Panucci, Diego López Rodríguez, Gonzalo Higuaín, Teo Hernández y Brahim Díaz. Ninguno de los jugadores que pasó del Milán al Madrid triunfó, mientras que Seedorf fue el único que triunfó en el club italiano después de su paso por España. Entre ambos clubes suman 20 balones de oro, siendo 12 del Real Madrid y 8 del Milán. Además, acumulan un total de 38 podios en el mismo galardón. También suman 19 jugadores campeones del mundo, siendo 8 del Milán y 11 del Real Madrid, que pertenecían a las plantillas de los clubes al momento de la coronación, de 10 mundiales diferentes. En uno mundial coincidieron jugadores de ambos clubes, Roberto Carlos de la entidad blanca y Roque Jr. del club rojinegro en Corea del Sur / Japón 2002. Por la parte técnica, solamente Luis Carniglia, Fabio Capello y Carlo Ancelotti entrenaron a ambos conjuntos, y los 3 ganaron la Copa de Europa en alguno de los 2 clubes. El argentino ganó 2 Copas de Europa con el conjunto blanco en 1958 y 1959, el segundo ganó la Copa de Europa en 1994 con el club italiano, mientras que el último la ganó en ambos clubes en 2003, 2007, 2014 y 2022. Arrigo Sacchai entrenó al club lombardo en 2 etapas, y pasó a ser director deportivo de la entidad española de 2004 a 2005. Resumen de enfrentamientos. Competición internacional. Presidencia y junta directiva. Desde el primer presidente oficial del club, Alfred Edwards, en 1899, han pasado por el máximo cargo de la entidad un total de 23 presidentes, incluyendo los segundos mandatos de Umberto Trapattoni y Silvio Berlusconi, sumando a las comisiones presidenciales y Adriano Galliani, quienes cumplieron dichas funciones por diversos motivos, hasta el actual Fondo de Inversión Asiático con su máxima figura en Jong-on Lee, actual presidente. Fue Edwards quien, junto a Herbert Kilpin, primer capitán del equipo, fundó la sociedad. Entre ellos, destacó la presidencia del ya mencionado Berlusconi, 21º presidente del club, que se mantuvo en el cargo 20 años en 2 etapas, superando en uno a Piero Pirelli, el que fuera el segundo mandatario del club. Berlusconi fue sin duda el más importante en la historia del club debido a su carisma, logros deportivos bajo su directiva, y responsable de la historia reciente de la sociedad. Bajo su mandato, no solo impulsó al propio club, sino al fútbol en Italia y Europa, situándolo como una de las referencias en el viejo continente, logrando 29 títulos en 31 años al frente del club. Su condición de primer ministro del país, le hizo en ocasiones delegar el cargo deportivo en comisiones presidenciales a cargo de Adriano Galliani, su hombre de confianza, y vicepresidente del club. Categorías inferiores. El sistema de las categorías inferiores del club ha sido responsable de la producción de algunos de los jugadores más grandes de la entidad, incluyendo a los 3 que más veces han vestido la camiseta milanista en partidos oficiales, Paolo Maldini, Franco Baresi y Alessandro Costacurta,
así como varios jugadores que han logrado convertirse en jugadores de la Serie A. Las instalaciones se encuentran en el Centro Deportivo Vismara, un terreno de 230 hectáreas situado en el suburbio de Gratosoglio, en el sur de Milán, mientras que el equipo filial se ejercita en Milanello, como el primer equipo. La dirección de las mismas se encuentra a cargo de Filippo Gaali, es futbolista del club. El sistema de categorías del club tiene 9 equipos de diferentes edades, desde los sub-8 hasta los sub-17. Equipo Primavera. El club cuenta con un equipo filial de formación sub-19 denominado como AC Milan Primavera. Juega en el campeonato Nazio Unale y Primavera, en el que han sido campeones una vez, en 1965. También participa en la Copa Italia Primavera, que ha conquistado en 2 ocasiones, y en el Torneo Mundial Juvenil Copa Carnaval Anual de Bahia Reggio, un torneo internacional que ganó un récord de 9 veces. Otras secciones deportivas. Asociazione Calcio Milan Femminile. La sección femenina fue establecida en el 2018, luego de que el club milanista adquirió el cupo de la CF Brescia Femminile en la Serie A. Notas.